Bien, ya creció el grupo. Un poquito más. Alguien se me agregó ahorita, lo vamos a... Vamos a ver. Está. Ya está también, ya se va a grabar. Ahí está. Bueno, para que estén todos quienes estén conectados. Ya después, bueno, sienta como permiso, pero ya no los puedo agregar en la lista de, digamos, que me graba aquí la sesión. Muy bien. Entonces ya estamos en el proceso de arrancar, pues, nuestro tema. Y como les decía, entramos a la unidad 4, que es cinemática de rotación. Vamos a ponerle eso también. Vamos a ver. Entonces sí. Rotación. El título bien es lo que estamos iniciando. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Inicio entonces, jóvenes. Empecemos con ver los movimientos. Para no nada más de pronto empezar a llenar fórmulas y no sepamos qué es lo que está sucediendo, sino cómo se comporta el tipo de movimiento que estemos analizando. Entonces, hay una definición de los tipos de movimiento de cuerpos, en este caso rígidos. Por ejemplo, este es un rodillo rígido. Esta puede ser una, no sé, una rueda rígida. Bien. De tal manera que hay definición del tipo, según qué tipo de movimiento estamos analizando. El que hemos visto pues, es el movimiento rectilíneo, que es de traslación. Bueno, pero va enfocado pues a cuerpos rígidos. Y y entonces, ¿qué tipos de movimiento puede tener un cuerpo rígido? Entonces, las posiciones, por ejemplo, aquí observamos estas partículas, indicándoles ahí unos vectorcitos de movimiento. Se supone que este es un cuerpo que se está moviendo nada más. Imaginemos que fuera una esfera o algo así. Y va en el aire, ¿no? Y se va moviendo en una línea totalmente recta. Entonces el movimiento que lleva esta partícula, lo lleva esta, lo lleva esta, lo lleva esta. Tanto en magnitud y dirección. Por lo tanto, lo que está sucediendo es nada más un movimiento de traslación. Es decir, se está trasladando de un lugar a otro y de una manera rectilínea. Bien. Tenemos, por ejemplo, aquí un movimiento combinado, pero vamos a ver qué es el otro movimiento que puede suceder. El movimiento del cambio de orientación de un sólido. Por ejemplo, estos. De forma que cuando dado un punto cualquiera del mismo, permanece a una distancia constante con respecto a un punto fijo. Es decir, por ejemplo, tenemos un plano de referencia, este es el cuerpo. Originalmente estaba aquí, pero podemos hacerlo girar.
alrededor puede ser de un punto o de su centro de masa, etcétera, no sé. Pero observamos pues cómo va cambiando la placa que contiene este cuerpo. Entonces originalmente, digamos, esta escuadra, ¿cómo estaba? Estaba por acá. Quiere decir que ya rotó, giró, y ya lo vemos así. Y si se sigue el movimiento, pues digamos, esta referencia que es como una escuadra, estará ya de manera diferente. Ese es este tipo de movimiento. Otro, puede hacerlo alrededor de un punto. Por ejemplo, seleccionamos el centro de esta esfera o rueda y vemos pues que aquí hay vectores alrededor de este círculo o esfera y vemos que todos son tangentes. Bien, dependiendo del tamaño de R, así será el ángulo, obviamente que la velocidad es la misma, la de todas las partículas. El ángulo será el mismo, pero la distancia recorrida allí no. Porque entre más alejada esté una partícula, más distancia va a recorrer. Entre más cercano al origen, va a ser menos distancia, aunque está generando el mismo número de giro o de vueltas, en la misma intensidad de velocidad que se llama angular. Y si va creciendo con el tiempo, pues habrá aceleración también. Bien. Ahora aquí, en este caso, por un lado se está moviendo, si por ejemplo el punto central, se va moviendo en una sola línea, tipo como porque no baja, no sube el punto, pero es nada más el punto de referencia, el centro. Los demás puntos sí empiezan a tener giro. Aquí lo observamos, toman una velocidad y por lo tanto desarrollan un recorrido, una distancia, en este caso circular. Entonces, como está sucediendo los dos tipos de movimientos, le llaman un tipo de movimiento que es acoplado. Al contrario de por ejemplo, en el caso de la Tierra, que gira, lleva pues un movimiento, digamos, elíptico a su trayectoria, pero a través de esa trayectoria va girando también. Pero aquí es de tipo lineal, el plano lo rige, ¿verdad? Entonces, así le llaman este tipo de movimiento. ¿Para qué sirve? Porque luego queda en la teoría y parece que nunca va a servir. No, no es llenarse de información, es formación, es conocimiento. La información existe, ya está. Lo importante es qué hago con ella. ¿La conozco bien o es nada más el nombre o el título? Bien. Por ejemplo, aquí hay un movimiento, aquí, por ejemplo, en este caso los resortes. Se genera una vibración aquí, es decir, lo estiro el resorte y empieza a vibrar. Oscila en torno a una posición de equilibrio, por ejemplo aquí. Bien. O también tenemos una modelación de vibración que va registrando. Este disco gira y según la intensidad de la vibración va generando líneas más lejanas o más cercanas. Cuando ya deje de vibrar, pues va a estar en un punto, porque ya no está haciendo movimiento de tipo vibratorio. Ah, bien. Eso es como una parte experimental. Ahora lo llevamos a la realidad. Ilustración de la forma en que los edificios, por ejemplo, entran en el movimiento oscilatorio debido a sismos o terremotos. Está en estado estático, entra, todos sabemos pues de que empieza a temblar y cualquier cuerpo empieza a moverse así. Claro, aquí está exagerado, ¿no? Para ilustrar.
Entonces puede ser, por ejemplo, el caso del sismo. O también pueden haber fuerzas como es el viento. Ráfagas de viento muy intensas pueden poner en movimiento un edificio o que oscile, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de esto, de que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque más adelante van a construir algo como esto. Y dependiendo de también qué análisis de suelo, todas las condiciones en las que voy a construir, si le damos pues el sustento suficiente para que a pesar de que se presente este tipo de evento, se mantengan los edificios tal como queremos, en estado estático. Pero si no, aquí está la evidencia. Y vean cómo un edificio giró, no cayó directamente así, un piso sobre otro, sino el edificio, por ejemplo, lo vemos que está entero. Este otro giró también. Este también giró. Entonces estamos hablando de un movimiento rotacional. Para ahí va entonces esto, y no llenarnos nada más de información. ¿Qué más podemos comentar? Los movimientos en cinemática rotacional son movimientos bidimensionales. Es por eso que para expresar la posición es necesario especificar más que solo número, se requiere de más datos para especificar la posición de un objeto. Bueno, esa es una expresión y pudiera quedar pues así en la teoría. Consiste pues en el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo de manera que cualquier punto del mismo cuerpo permanece a una distancia constante de un punto fijo. Entonces, por ejemplo, aquí está un punto. Este es el punto fijo, mi referencia. Generamos un R y empieza a girar. Aquí vemos alrededor de este eje. Esta partícula lo va a hacer así, y si coloco a otra por acá, lo mismo va a hacer, lo que dice esta nota. Entonces, para un movimiento de rotación en un espacio tridimensional existe una línea de puntos fijos denominados eje de rotación. Esta es mi referencia. Y alrededor de él empezamos a girar. Entonces aquí una partícula de masa I tendrá una velocidad I dependiendo de qué tan rápido esté girando. Aquí W, omega, es giro en este tipo de movimiento. ¿Qué más tenemos? El movimiento rotacional es muy parecido al movimiento rectilíneo. Incluso tiene equivalencias en las ecuaciones cinemáticas. Entonces, no hay nada nuevo. Es nada más que ahora es atendiendo a un movimiento giratorio. Entonces, la diferencia es que se utilizan diferentes variables. Por ejemplo, el ángulo, la aceleración es de giro, la velocidad es de giro, ¿sí? Aunque prácticamente tienen mucha similitud. El movimiento rotacional es utilizado en muchas aplicaciones en la vida real, por lo que es necesario conocer acerca de ello. Acabamos de ver las ilustraciones, edificios derrumbados. Para su deducción y análisis se realizan diagramas de cuerpo libre de manera que sea fácil de detectar cualquier error de planteamiento. Esa es la recomendación mayor. Si hago mi diagrama de cuerpo libre bien realizado, lo demás ya es mucho más fácil, porque eso nos va a permitir generar las ecuaciones tal como ya lo hemos visto. ¿Por qué tiene signo positivo? ¿Por qué negativo? Pero si no tengo esos diagramas, no lo estoy justificando. No se está dando el sustento suficiente para poder decir, bueno, sí, realmente hice un planteamiento correcto
Y no queda en duda, ¿por qué tiene negativo? ¿Por qué positivo? Porque no lo ilustró la persona que esté deduciendo ese tipo de movimiento. Bien, tenemos entonces el movimiento, o sea, partícula de movimiento de rotación. Pues aquí, por ejemplo, hay una partícula P. Podemos usar las coordenadas polares. Entonces resulta conveniente representar la posición de una partícula mediante sus coordenadas polares. Entonces hay un polo, giro, teta, desplazamiento, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se elige como centro del sistema de coordenadas un punto que coincida con el centro de las trayectorias circulares de la partícula. Es decir, aquí hay un punto, genero lo que ya se vio hace un ratito, el giro. Puedo colocar otro punto más cercano, más lejano, y como decía hace un momento, la cantidad de vueltas es la misma, aunque las distancias recorridas pueden, si no están en la misma trayectoria, cambia. Muy bien. En este sistema de referencia, la única coordenada de una partícula que cambia con el tiempo es el ángulo, el giro, manteniéndose siempre y cuando R de tipo constante. Entonces, si R es constante, depende nada más de cuánto está girando. A medida que una partícula del cuerpo se mueve a lo largo del círculo de radio R desde el eje X, digamos positivo, iniciando desde θ igual a 0, o sea, desde aquí hasta el punto P, es decir, aquí ya viajó la partícula. Se observa que se está moviendo a lo largo de un arco de longitud S. Este es su recorrido, la medida de su recorrido, que está relacionado con el ángulo θ mediante una expresión. ¿Cuánto recorrió? S. Y S es igual a Rθ. Entonces, como decía, si R lo mantengo constante, la S depende de cuánto giro, de su giro. Bien, entonces vemos allí, es muy sencillo empezarlo a determinar con esas ilustraciones. Bien, bueno, avanzamos un poquito más. La determinación del desplazamiento angular. Mientras la partícula se mueve de A hasta B, de acá hasta acá, en un tiempo delta t, tiene que haber sucedido un tiempo. Por lo tanto, por eso lo estamos llamando tiempo final menos el inicial. El vector correspondiente al radio recorre un ángulo, aquí está, delta teta. Entonces aquí tenemos teta final, teta inicial, que es el desplazamiento angular durante este intervalo de tiempo. Lo que estábamos viendo aquí, con esta. Puede ser que empiece de aquí hasta acá, en fin, dependiendo de en qué, digamos, en qué parte querramos el movimiento. Pero desea de A a B, como indicaba al principio. Bien, esto ya tenemos una primera formulita, la anterior. Acuérdense de esta. S es igual a R teta. ¿Qué calculé? Lo que está recorriendo la partícula. Aquí estamos viendo nuevamente recorrido también, delta teta, cuánto giró. Pero ahora, eso es saber el ángulo. Pero ahora nos hace falta, ¿y qué tan rápido lo hizo? Entonces, por eso viene la determinación de la velocidad angular. Aquí, con qué tan rápido está girando. Tanto la posición como el desplazamiento angular no están limitados en el rango de 0 a 2pi. ¿Sí? Si se define la velocidad angular media, omega, como el cociente entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo, tal como lo vimos en el movimiento rectilíneo, posición final, o sea, ángulo girado al final menos el inicial. Entonces, están ilustrados.
Obviamente el intervalo de tiempo, que es tiempo final, no es el inicial. Es decir, cuántos segundos que puede ser del 2 al 4, no sé, o de 0 a 5. Esto es cambio de tiempo y cambio de giro. Esto entonces, simplificado, le llamamos delta teta entre delta t. Entonces sabemos que desplazamiento entre tiempo es velocidad. Y por eso la similitud con las ecuaciones de movimiento rectilíneo. Aquí vamos a recordar que W va a ser velocidad angular. Y lo vamos a determinar mediante el intervalo de giro entre el intervalo de tiempo. Bien. Entonces ya tenemos otra ecuación. Se puede convertir el sentido de W en, por ejemplo, si es saliente con respecto al plano, por ejemplo, en el diagrama, cuando el sentido de giro sea contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Figura D, por ejemplo, aquí. Entonces aquí se genera un vector. Desde luego que el giro es así como lo está indicando aquí esta flecha curvada. Pero aquí hay algo que más adelante van a ver, lo que se llama un principio de tornillo o el principio de mano derecha. Vean, por ejemplo, aquí la empuñadura. Agarra el eje, pero el dedo pulgar, ¿qué está haciendo? Dice que apunta hacia arriba. Y este sentido dice sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo indica aquí, y sea entrante con respecto al plano cuando el sentido sea igual al sentido de las manecillas del reloj. Es decir, aquí va de salida. Si cambio el sentido de giro, entonces el avance va a ser al revés. ¿Sí? Hagamos de cuenta que aquí tengo un tornillo. Es que por ahí va el asunto. Si tengo un tornillo de rosca derecha y lo giro así, pueden hacer el experimento, lo giran así y va a empezar a subir el tornillo. Por ejemplo, cuando vamos a quitar una rueda del coche, camión o cualquier, ¿qué hacemos? Queremos sacar la rueda, pues hay un sentido de giro, de salida. Entonces, giramos así, varias vueltas, sale el tornillo o los tornillos y sale la rueda. Caso contrario, ahora coloco la rueda nuevamente y es apretar la rueda. ¿Qué significa? Ahora el sentido es al revés. Y va a ir penetrando el tornillo hasta que apriete la rueda. ¿Y qué sucedió? Justo lo que está diciendo aquí esta nota. ¿Verdad? Va a salir un tornillo o el avance va a ser así. Ese es el movimiento rotacional. ¿Y el para qué me sirve? Bueno, lo que acabo de expresar. Por ejemplo, quitar una rueda. Desde luego que para la ingeniería civil pues no vamos a diseñar ruedas, pues vamos a diseñar estructuras que van a tener una tendencia de rotar, y ese tipo de movimiento lo tenemos que saber analizar para poder diseñar correctamente a ese elemento estructural o poner en movimiento, por ejemplo, sabemos que en una presa, si cuando vayan a una visita van a encontrar que hay un conjunto de turbinas que están girando alrededor de un eje, así como está aquí. Y acoplado a ese eje hay un montón de cosas, un rotor, un campo magnético, etcétera, y se genera la energía. Pero gracias a qué? A un movimiento de tipo rotacional. ¿Okay? Para eso me sirve. Determinación de la aceleración. Entonces aquí
W es qué tan rápido sube. Si gira muy rápido, avanza muy rápido el tornillo. Por ejemplo, cuando vamos a la vulcanizadora, ¿qué hace el técnico? Agarra su maquinita y ¿no? Al instante saca todos los tornillos, ¿no? Es la rapidez de giro. El avance de ese vector es rápido. Igual, cuando va a volver a colocar la rueda acá, agarra su maquinita y lo hace que gire rápido e inmediatamente tiene colocada la rueda. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a las carreras de autos, en segundos prácticamente cambian las ruedas de un vehículo de carreras, ¿verdad? Es gracias a esa velocidad angular. Que tan rápido y vámonos, sale volado otra vez el vehículo, el carro, porque, bueno, está en competencia. Por dar ejemplos, ¿no? Que no quede nada más en que, pues, ¿para qué me están enseñando eso finalmente? Como de pensar que no va a servir de nada, sí, de mucho. Desde luego no vamos a estar apretando, aflojando ruedas, pero sí vamos a diseñar estructuras que tengan un comportamiento de movimiento rotacional, que tenga a girar. Y ese giro va a tener una tendencia a deformar la estructura, a los efectos de torsión que se van a ver más adelante. Bien. Decía pues que si la velocidad angular instantánea de una partícula cambia de WI a W final en un intervalo de delta t de la partícula, tiene una aceleración angular. Es decir, si hubo cambio de la final menos la inicial es diferente de cero, entonces quiere decir que este es delta W entre delta t. Y todos recordamos que la derivada de W respecto de la derivada del tiempo nos quedó que era aceleración, desde que vimos movimiento rectilíneo. Entonces, por analogía con la aceleración de traslación, la aceleración angular instantánea se define como utilizando límites ahora. Y entonces esto que era delta W entre delta t lo podemos identificar como derivada de W respecto del tiempo. Y eso es lo que me da la exactitud de la aceleración que esté teniendo un cuerpo. Bien, entonces aquí ya observaron pues esta figura, cómo se comporta. Este es un sentido contrario, las manecillas. Este es el sentido de las manecillas y vean el sentido del vector de salida y podríamos decir de entrada. Y qué tan rápido, si va creciendo o no la velocidad, de ahí surge el cálculo de la aceleración. Tenemos entonces aquí fórmulas. La velocidad final angular es igual a una velocidad inicial que puede tener el cuerpo, más si se está acelerando de manera constante, entonces va a ser aceleración por tiempo. Ecuación ya conocida. Simplemente está cambiando las literales. El giro final va a ser igual a un giro inicial más velocidad inicial por tiempo y más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Más que este es de tipo de rotación. Y esta otra ecuación también ya la conocemos. La velocidad final, decíamos que era la 1 inicial al cuadrado, 2 veces es la aceleración tipo constante entre el intervalo de giro. Posición de angular final menos la inicial. Y otra opción que tenemos. El ángulo final pues, va a ser igual, si aquí es diferente de 0, tendrá un valor. Y aquí el intermedio de un medio de las velocidades por el tiempo. Entonces aquí vemos las equivalencias.
Estas son las de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y vean, por eso decíamos al principio que la similitud de las ecuaciones. Entonces, no es totalmente nuevo, es algo que ya vimos. Como teta es la relación de la longitud del arco y el radio del círculo, es un número puro, ¿sí? Es una cantidad. Y por lo tanto, por lo general, a teta se le da la unidad de radianes. O sea, ¿cuántos radianes? ¿Sí? Un radian es el ángulo, ¿qué es? Un radian es el ángulo subtendido por la longitud de un arco que es igual a la longitud del radio del círculo. Es decir, el radio, el perímetro, digamos, de un círculo es 6.28 veces el radio. Eso es lo que da. Entonces, por eso dividimos, por ejemplo, ¿cuánto es cuántos grados es un radian? Pues es dividir los 360 grados entre 6.28. Acá está. Bueno. La circunferencia de un círculo es igual a 2πr y como 360 grados corresponde a un ángulo de 2πr sobre r en radianes, entonces aquí las r vemos que r entre r y quedó como 2π radianes. ¿Verdad? ¿Cómo se simplifica? Esto nos conduce pues a que un radian es igual a 360 grados sobre. Y aquí está el ángulo, o sea, en grados. ¿Cuántos grados tiene un radian? 57.3 grados. Bueno, lo podemos inclusive guardarlo, memorizarlo. Y si no, divido 360 entre 2π, porque les decía entre 6.28, y ahí está la medida en ángulos del radian. O sea, si quiero convertir teta radianes en grados, pues esta es nuestra relación. Pi sobre 180, la medida del ángulo, y ya quedará en grados. Por ejemplo, si tengo 45 grados es igual a 45 radianes, así como lo tengo aquí. Es igual a pi entre 180, el ángulo es 45, y por eso cuando vemos, el ángulo de 45 lo puedo sustituir por pi sobre 4. ¿Pero qué es? Radianes. O bien si tengo 60 grados, la misma expresión, pi sobre 180 por la medida que tengamos del ángulo, y su equivalencia es entonces pi sobre 3, pero es radian. Son las medidas o las formas en que medimos las medidas angulares. Bien, estamos haciendo un recordatorio, pero no entrar, como les decía, así de lleno y de dónde sale. ¿Por qué? Porque esto sí hay que trabajarlo bien y llegar a resultados correctos o según como se pida. La posición angular, como el disco de la figura, en este caso, la que ya habíamos visto, consiste en un cuerpo rígido. A medida que la partícula se mueve a través de un ángulo teta a partir de una línea de referencia, así que cualquier otra partícula sobre el disco gira el mismo ángulo teta. Esto nos permite asociar el ángulo teta con todo el cuerpo rígido o bien con una partícula individual. Esto permite definir la posición angular de un cuerpo rígido durante su movimiento rotacional. Ahora sí, ¿qué es el desplazamiento angular? Es la medida que la partícula referida sobre el cuerpo rígido viaja de una posición A a la posición B, como ya lo habíamos visto. ¿Verdad? En fin, y aquí tenemos, en este caso, la delta teta, que era pues como el ángulo final menos el inicial, y esto es lo que estamos llamando desplazamiento angular.
cuánto se desplazó de manera circular ese cuerpo o ese punto. Bien. Ejemplo. Ahora sí. Una rueda da vueltas con una aceleración angular constante de 3.50 radianes por cada segundo. Y hay aceleración. Si la rapidez angular de la rueda es 2 radianes por segundo en t en el tiempo inicial igual a 0. ¿Cuál es el desplazamiento angular de esa rueda en 2 segundos? Bien, nos vamos a las formulitas que acabamos de ver. Jalamos esta. ¿Y por qué lo podemos usar? Porque dice que 3.5 es la aceleración. ¿Y de qué tipo es? Constante. Aplica esta fórmula. ¿Qué me piden? ¿Cuál es el desplazamiento angular de la rueda? En 2 segundos. Entonces, ¿hay información suficiente? Sí. Entonces, tenemos que el teta final es igual. En este caso dice que es de 2 radianes por segundo. Y en TI, pues está en igual a 0. Bueno, entonces metemos aquí los datos. ¿Sí? Nos dieron 2. ¿Qué? Aquí están 2.9 radianes por segundo por 2, que es la velocidad por tiempo. Esto nos da entonces un valor más 3.5, que es la aceleración por el tiempo al cuadrado. Haciendo operaciones, resulta que giró 630 grados. Profesor, ¿Sí? ¿el 2.9 de dónde Sí, salió? es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo, que es 2 y 2. Aquí. Sí, creo que ahí, no sé si está capturado como, creo que fue un error creo que no sé, parece que está como imagen. Es lo que estaba viendo justamente que no cuadró. Ahí el dato, como que se me barrió en lugar de 0, era 9. Ahí está, ahí bueno, ya. Es punto. Y aquí debe ser 0. Ese de 2.0 radianes por segundo es la rapidez angular, ¿no? Ajá, así es, Okay. ¿sí? Y el tiempo, 2 segundos. Entonces aquí había cometido el error en lugar de, como están pegaditos en el tablero, el 9 y el 0, como que por ahí se me había, bueno revisen esta y debe dar los 630 grados, pero muy bien, oportuna la pregunta. Bien, ¿cuántas revoluciones dio entonces? Pues este es el delta teta. Y como vimos hace un ratito, 630 es a una revolución es a 360, y aquí hay 630, que fue lo que giró. Quiere decir que dio 1.75 revoluciones, o 1.75 vueltas. ¿Cuál es la rapidez angular de la rueda? Dice en 2 segundos. Volvemos a ver qué fórmula puedo aplicar. Y tenemos esta, porque es aceleración diferente de 0, y nos dan que el tiempo es 2. ¿Con qué velocidad arrancó o llevaba? Con 2. Es lo que decía aquí. 2 radianes en tiempo inicial. Esta. Y luego alfa, que es 3.5 radianes en 2 segundos. Entonces quiere decir que ya llegó a una velocidad angular de 9 radianes por segundo, o sea, su velocidad final. ¿En cuánto? A los 2 segundos. Quedó resuelto el problema y creo que no hay ninguna dificultad. Como pueden ver, son cosas muy sencillas hasta ahorita. Vamos a ver qué más. La rapidez angular de un motor automotriz aumenta uniformemente de 1170 a 2880 revoluciones por cada minuto en 12.6 segundos. Pregunta: encontrar la aceleración angular en revoluciones por minuto al cuadrado, según aquí. ¿Cuántas revoluciones efectuó el motor en este lapso? Bien.
Nos vamos, pues, ¿qué información tengo? La velocidad inicial, la velocidad final, cambió de esto a esto en 12.6 segundos. Como se requiere conocer la aceleración alfa, se busca una ecuación que relacione la velocidad, aceleración y tiempo. Y la que conviene usar en este caso es esta. ¿Por qué? Porque tengo la final, la inicial, el cambio de... bueno, alfa es lo que necesito, y tiempo. Entonces, 12.6, déjenme ver. Ajá, 12.6, pero es segundos. Mientras, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de minutos, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer esta conversión. Y de ahí ya entonces pudimos encontrar que se está acelerando a 8.143 revoluciones por minuto. Esa sería la primera respuesta. Ahora, inciso B. En este caso usamos una ecuación que relaciona el ángulo, velocidad angular y tiempo. Buscamos entre las que tenemos y encontramos que esta me permite calcular lo que nos están pidiendo. Inicia, por ejemplo, aquí con un 0, no nos dice que dice es velocidad, lo que está cambiando. Ajá. Contra la revolución del motor, en fin. Entonces, teta inicial, que empiece con 0, el evento, y aquí pues vamos metiendo las velocidades, ya las conocemos. Final, inicial, la conversión de segundos a minutos, de minutos a segundos, perdón. Y entonces esto me va a llevar a que el ángulo que ha girado es 425.25 revoluciones. Eso es lo que ha girado en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, son bastante elementales. Aquí tengo otra. Ahorita está quedando en la imagen, otro problema. Aquí tenemos otro. Va a quedar en la imagen. Como pueden ver, muy similares hasta ahorita, ¿no? Aquí hay otro. Este problemita. Es un repaso. Bueno, aquí pues era la intención de una gráfica de velocidad-tiempo y cómo es la gráfica de giro-tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita todo esto ya quedó quiero que los repasen, es decir, hasta aquí resolvimos ahorita, lo vuelvo otra vez a poner, va a estar en la imagen, es cuestión de revisar, y vean que es sumamente sencillo hasta lo que estamos viendo hasta ahorita. Movimiento, en este caso, rotacional. Voy a dejar de regreso y bien, vamos a detener la grabación. Ok.